Muy buenas tardes. ¿Usted se ha preguntado por qué es tan importante la expresión oral para hablar en público? Ya que una buena expresión oral es de vital importancia en el desarrollo personal, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en los negocios y en el desempeño como licenciado o otra profesión. Hablar y expresarse con fluidez, claridad y persuasión es una necesidad, ya que la mayor parte de nuestra vida en la sociedad consiste en hablar. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen de una buena comunicación, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. Por eso existen muchas personas que le impiden tener una buena expresión oral, y es por el temor. Puede ser las experiencias vividas, el estado físico, etc. Y para ello es necesario tener claro que lo primero que se debe hacer es pensar que se puede superar. Confiar en nuestra capacidad para enfrentarnos a ese miedo y superarlo con éxito. Por eso hoy vamos a ver unas técnicas de expresión oral que son muy importantes ponerlas en práctica. Pero para entrar en nuestro tema en sí sobre técnicas de expresión, vamos primero a definir qué es la expresión oral. Expresión oral es la capacidad comunicativa creada y desarrollada por el hombre para generar conceptos, ideas y términos con significados. También nos referimos a la forma de comunicación verbal que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes y conocimientos de una persona. Cuando el mensaje es captado por medio del oído, se dice que está en presencia de un proceso de comunicación oral. La expresión oral es un factor clave para el logro de nuestros objetivos. A continuación vamos a mirar unos ejemplos de expresión oral. En nuestra primera imagen observamos una discusión política, en la segunda una llamada telefónica, en la tercera la presentación de una noticia, en la cuarta un programa de radio. Entre otros ejemplos tenemos una entrevista de trabajo, una publicidad radial, la presentación de un libro, un sermón en un templo, las conferencias, un dictado en una clase, entre otras. La expresión oral también consta de 9 cualidades, que son la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, la emotividad, movimientos corporales y el vocabulario. Comencemos con la dicción. Dicción es el empleo de palabras correctas y acertadas de acuerdo al idioma. Fluidez es la capacidad de expresarse con facilidad y espontaneidad. Volumen, nivel de potencia acústica, ni que sea ni muy bajo ni muy alto. Ritmo, flujo de movimiento sonoro controlado, se debe respetar los signos de puntuación. Claridad, es importante que expresemos en forma precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas, pensamientos, empleando los recursos necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso. Coherencia, es expresar organizadamente las ideas, unidos lógicamente. Emotividad, consiste en proyectar por medio de nuestras palabras la pasión y el calor necesario para convencer. Movimientos corporales. Es cuando una persona se expresa oralmente, pero se apoya de sus movimientos corporales y de su gesticulación facial y lo relaciona con la situación comunicada. Vocabulario. En la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra mente, debemos saber seleccionar aquellas que nos ayudan a transmitir claramente el mensaje, de manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo en cuenta su cultura social y su psicología. Ahora sí vamos a mirar qué son técnicas de expresión oral. Las técnicas de expresión oral es el conjunto de técnicas que acuerdan las normas generales que se deben seguir para lograr una buena comunicación oral. Es la forma de expresión sin barreras, lo que pensamos y sentimos. Entre ellas encontramos el lenguaje corporal. El lenguaje corporal
El lenguaje corporal es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y pensamientos del emisor. Transmitimos nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones. Sabemos que cuando un niño está triste no es necesario que nos lo diga, sus gestos y movimientos nos lo indican. Nuestro cuerpo transmite lo que las palabras no pueden decir. Tenemos también unas claves sobre el lenguaje corporal que son muy importantes. Tenemos los gestos de la cara. Por ejemplo, al tocarse la nariz puede indicar que la persona está mintiendo. Rascarse el cuello es señal de incertidumbre o de duda con lo que uno mismo está diciendo. Posiciones de la cabeza. Ladear la cabeza es una señal de sumisión. Levantar la cabeza y proyectar la barbilla hacia adelante es un signo que pretende comunicar expresivamente agresividad y poder. La mirada. Mirar hacia los lados es otra forma de expresar aburrimiento. Por ejemplo, levantar las cejas es un saludo social que implica ausencia de miedo y agrado. La sonrisa. Una sonrisa tensa con los labios apretados denota que esa persona no está compartiendo sus emociones contigo y es una clara señal de rechazo. La sonrisa natural es la que produce arrugas junto a los ojos, eleva las mejillas y desciende levemente las cejas. La posición de los brazos. Cruzar los brazos muestra desacuerdo y rechazo. Brazos cruzados con pulgares hacia arriba, postura defensiva pero a la vez quiere transmitir orgullo. Gestos con las manos. Mostrar la palma abierta expresa sinceridad y honestidad. Llevarse las manos a las caderas indica una actitud sutilmente agresiva. Posición de las piernas. Piernas cruzadas significa actitud defensiva. Sentado con una pierna elevada apoyada en la otra revela una postura competitiva o preparada para discutir. Entre otras técnicas de expresión oral encontramos la que es la variedad vocal. La variedad vocal. La voz es la principal medio para transmitir un mensaje. Es la materia prima de la comunicación oral. A través de las características de la voz y los gestos corporales, nuestro interlocutor expresa sus sentimientos. Las características de la voz son las siguientes. Encontramos el tono, la intensidad y el ritmo. Comencemos con el tono. El tono es el timbre de la voz con el cual nacemos. El tono puede ser agudo o grave. Es la altura o elevación de la voz que resulta del número de veces en que vibran nuestras cuerdas vocales. El tono puede ser formal o informal, alegre o serio, amistoso o protocolario. Un tono vacilante denota inseguridad. Una voz sin titubeos transmite seguridad. Una voz monótona y lineal comunica aburrimiento. Los cambios de tono manifiestan duda, enfado o temor. La intensidad. La intensidad de la voz es el volumen por el cual se emite el sonido. La intensidad puede expresar intimidad, suspenso, sorpresa o impulso. Un volumen alto comunica la intención de dominio. Un volumen bajo demuestra timidez o inseguridad. Los cambios de intensidad se emplean para enfatizar los puntos claves del discurso. El ritmo. El ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Un ritmo normal es de 2 palabras por segundo. Algunos ritmos son rápidos y enérgicos, otros son deliberados y lentos. Entre ellos también encontramos el énfasis, que es la acentuación de la voz. Matiz es el color de la voz. Pausa son los silencios empleados. Los signos juegan un papel muy importante en la definición del ritmo. Se utilizan para hacer comprender los cambios del tema y los puntos más importantes. También encontramos en la expresión oral la expresión facial. ¿Qué es expresión facial? La parte del cuerpo que mejor refleja los sentimientos en el rostro. Tanto los movimientos de los ojos y la boca como la inclinación de la cabeza contribuyen a ello.
También junto con la mirada, el medio más importante para expresar emociones, estados de ánimo, a través del conocimiento y de la observación de las expresiones faciales, es decir, la cara en movimiento, podemos conseguir una mejor comprensión de lo que nos están comunicando los demás. Además de manifestar las emociones, la expresión facial se utiliza principalmente para regular la interacción, reforzar al receptor. Miramos unas expresiones faciales muy importantes que el ser humano demuestra. Por ejemplo, la tristeza. Aquí en nuestro personaje, la tristeza, por ejemplo, el párpado superior lo tiene muy bajo, pérdida de enfoque ocular, ambas esquinas de los labios ligeramente inclinadas hacia abajo. Él representa la tristeza. El miedo, ¿cómo lo representamos? Las cejas bajas y juntas, el párpado superior más elevado, el párpado inferior tenso, los labios ligeramente estirados. Cuando representamos sorpresa, solamente la sorpresa dura unos segundos. Por ejemplo, las cejas las tenemos más elevadas, los ojos más abiertos, la boca más abierta. La ira, las cejas bajas y juntas, los ojos brillantes y los labios más apretados. Así representamos nosotros las expresiones faciales. Ya para terminar, les voy a dejar unas recomendaciones que son muy importantes para uno hablar en público. La primera recomendación: cuando vamos a subir a un estrado, debemos subir con seguridad y convencido de lo que vamos a decir. Es importante no quedarse inmóvil durante el discurso. Lo mejor es moverse, caminar en el estrado o entre el público. Esto ayuda a relajar y transmitir cercanía con las personas. También hay que demostrar siempre serenidad, confianza en sí mismo, evitar gestos o muecas que incomoden al público. El movimiento de las manos siempre debe ir acorde con lo que se dice, dando énfasis a lo que se quiere comunicar. También es importante establecer una comunicación con el público. Es fundamental mantener el contacto visual. Un buen método para evaluar es autograbarse, para luego observar en detalle nuestro lenguaje corporal. Y por último, nunca cruzar los brazos y relajar el cuerpo antes de comenzar. Por eso es muy importante poner en práctica estas técnicas de aprendizaje para ser un excelente orador. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.